A lo largo de la historia, la religión ha sido una fuente de consuelo, esperanza y guía para millones de personas. Pero cuando la fe se distorsiona por el fanatismo, puede transformarse en algo oscuro y peligroso. En nombre de lo sagrado se han cometido actos que rayan en lo indescriptible. Rituales extremos, manipulaciones psicológicas y comunidades enteras atrapadas en creencias llevadas al límite. En este video exploraremos algunos de los casos más horrorosos de fanatismo religioso, donde la devoción cruzó la línea de lo humano para convertirse en una pesadilla. 24 de mayo de 2012. La familia Ríos García, descrita por sus vecinos como tranquila y amable, realizaba cánticos y ruidos extraños seguidos de gritos desgarradores de un niño. Aquellos hórridos gritos resonaron por la calle Garciano Sánchez, provenientes de la vivienda número 5. Los vecinos recuerdan que por una semana estuvieron encerrados y al transcurrir los días solo se escuchaba música religiosa y voces que clamaban cosas extrañas. Los cantos y rezos se intensificaban y entre ellos resaltaron los gritos del niño que alarmaron a la cuadra. Tras esto, un joven de 17 años salió corriendo de la casa gritando y pidiendo ayuda para un niño. La gente que presenció al niño corriendo lo apoyó y detuvieron una patrulla. Los oficiales se dirigieron a la casa, pero al intentar abrir, vieron que la puerta estaba cerrada. Tocaron y no obtuvieron respuesta desde el interior, por lo que tuvieron que forzar la puerta para ingresar. Fue cuando presenciaron una imagen que describieron como espeluznante. La mujer de nombre María del Carmen abrazaba a un niño pequeño, que emanaba gran cantidad de líquido rojo. Al ver más a detalle, notaron que le habían arrancado los ojos, y estos quedaron en la cocina. Ella y su hermana atacaron al menor luego de estar orando, según dijeron, para evitar el fin del mundo que creían ocurriría ese mismo día, pues habían soñado que Dios les dijo que acabaría con el mundo con un terremoto. La madre cuenta que al estar orando, el niño no cerró los ojos para seguir con los rezos, por lo que debían hacer algo para sacarle el demonio. Los niños pasaron sin comer la semana y solo rezando para evitar el fin del mundo. Luego de que Fernando no cerrara sus ojos, su madre lo sostuvo junto con su hermana. Lo tomó de la cabeza en el comedor y con sus propias manos, provocando fuertes gritos. Carmen Ríos García. ¿Qué relación tienes con el menor lesionado? Mi hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Fernando Caleb Alvarado Ríos. ¿Qué edad tiene? 5 años. ¿Quién le sacó los ojos a tu menor hijo? Entre mi hermana Lisbeth y yo. ¿En dónde ocurrieron estos hechos? En la cocina de la casa de mi mamá. Agosto del año 2000, cerca del río Mokelumne, un motorista acuático avistó a lo lejos algo que le llamó la atención, una gran bolsa negra. Ante aquel extraño hallazgo, el hombre decidió abrir la cremallera. Lo que no esperaba era encontrar un torso humano dentro. Horas más tarde, otra bolsa de lona apareció flotando a una milla de distancia con una cabeza en su interior. Cuando las autoridades comenzaron a registrar la zona, pudieron recuperar hasta 9 bolsas con más restos humanos. Se trataba de una matanza a manos de los hermanos conocidos como los Hijos del Trueno, una secta cuyo retorcido plan consistía en asesinar y desmembrar a víctimas inocentes para celebrar la segunda venida de Jesucristo. Según ellos, tenían la aprobación de Dios. Glenn Taylor y Justin Helser, nuestros protagonistas, nacieron en el seno de una familia de devotos mormones en Lansing, Michigan. Glenn, al ser 2 años mayor que Justin, ejerció desde siempre una especie de poder sobre él. Glenn era el niño encantador y sociable, mientras que Justin era el introvertido y el inseguro. La competitividad entre ellos era abismal, y Glenn siempre se encargó de alimentarla. Con frecuencia le decía a Justin: yo soy el número 1 y tú el número 2. Por lo tanto, este trataba por todos los medios de tener su aprobación. La religión juega un papel fundamental para entender el crecimiento personal de los hermanos. Tras la graduación, Glenn se marchó a Brasil y Justin a Texas. Al terminar y regresar a California, cada uno tomó un camino laboral distinto. El mayor se hizo broker de bolsa en San Francisco, mientras que Justin trabajaba como instalador de cable. En cuanto a relaciones sentimentales se refiere, Glenn empezó una relación con Ann, con la que se casó en 1993 y tuvo 2 niñas. Pero 3 años después decidió ampliar su vida fuera de la iglesia
pues según parece los límites de la religión no lo dejaban experimentar la vida normal y optó por salirse. Este nuevo camino y su forma de afrontar la vida también le enfrentó a su propia familia, con la que discutía a menudo por términos como la existencia del bien y del mal. Para él, aquello era un sistema de creencias primitivo. Poco a poco, Glenn empezó a actuar de forma errática y a aseverar que era un profeta al servicio de los mensajes de Dios. Solo su hermano Justin creía en Glenn. El término Hijos del Trueno surgió tras participar en una cena de misterio organizada por la congregación mormona Walnut Creek el 30 de mayo de 1999 y en la que conocieron a una mujer, Dawn Goodman. A partir de aquí, Justin y Dawn comenzaron a salir y a sucumbir a las ideas delirantes de Glenn. Entre los planes del mayor de los Elser estaban apoderarse de la iglesia mormona, a sus líderes de ser necesario y derrotar a Satanás creando un estado de paz y alegría, que se tradujo en una especie de grupo de autoayuda llamado Impact America, pero para llevarlo a cabo necesitaban financiación. Así que Glenn desarrolló un plan criminal donde la creación de una filial llamada Intimacy les aportaría los ingresos necesarios. ¿Y de qué constaba este plan? Básicamente de hacer todo lo que hace un cártel de México. También mediante el chantaje de hombres con mucho dinero que no quisieran que se mostrara que hacían ciertas prácticas con niños. Y todo ello con el único fin de hacerse con el liderazgo de la iglesia mormona. En el tribunal, Dawn dijo, él creía que al hacer eso estaba cumpliendo una profecía del libro de Mormón. Finalmente, la salida más práctica fue la de extorsionar a uno de los antiguos clientes de Glenn, un anciano rico que conocía y confiaba lo suficiente en él como para dejarlo entrar a su casa y lo bastante débil como para no oponer resistencia. Al grupo creado por los hermanos Elser y Dawn también se unió un cuarto integrante, Selena Bishop, una joven de 22 años que se ilusionó románticamente con Glenn y que éste utilizó como chivo expiatorio para abrir cuentas bancarias y cobrar los cheques de las extorsiones. Lo que Selena desconocía es que al terminar su trabajo también acabaría muerta. El 30 de junio del año 2000, los Hijos del Trueno secuestraron a Ivan y Annette Steinman, un matrimonio de ancianos y antiguos clientes de Glenn, a los que engrilletaron, llevándolos a la casa de Glenn y Justin y obligaron a emitir cheques por un valor total de $100,000. Cuando ya tenían el dinero, los jóvenes iniciaron la segunda fase del plan: eliminarlos. Los hermanos Elser a las víctimas mientras Dawn observaba la escena supuestamente aterrorizada. Al día siguiente, descuartizaron los cuerpos con una sierra eléctrica y una vez que las partes estuvieron metidas en bolsas, rezaron y agradecieron el sacrificio por una causa mayor. En cuanto al dinero, Dawn ingresó los cheques en la cuenta previamente abierta por Selena, aludiendo a una operación a corazón abierto para la joven y dejando claro que dicho dinero procedía de los abuelos Bishop. Aquello iba destinado en teoría para pagar la cirugía y salvar la vida de su nieta, y ella, Dawn, dijo solo les estaba haciendo un favor de acudir al banco. El banco ingresó los cheques sin mayor problema, pero cuando Selena amenazó a Glenn con acudir a la policía, decidieron acabar con ella. Era el 2 de agosto, la joven murió a martillazos en la casa de los Elser. La siguiente en la lista fue Jennifer Villarín, la madre de Selena, a quien Glenn también conocía. Ella era la única persona que podría vincularlo con las cuentas bancarias y por tanto que le descubriría ante la policía. El 4 de agosto, Glenn asaltó la casa de Jennifer y disparó a quemarropa a la mujer y a su pareja mientras dormían. Ese mismo día, la hija de los ancianos denunció la desaparición de sus padres y de su camioneta. Al día siguiente, los compañeros de Selena también alertaron a las autoridades. Simultáneamente, una vecina de los hermanos Elser fue testigo de cómo los chicos arrastraban y cargaban bolsas de lona negra a un vehículo con un remolque con una moto de agua. Durante el camino al río para lastrar las bolsas con todos los cuerpos, las cámaras de tráfico captaron la camioneta donde viajaban los Elser, una prueba irrefutable de sus intenciones. 2 días más tarde, la policía localizó al vehículo de los ancianos. En su interior había una motosierra y un cable con sangre y las huellas de los hermanos. A mitad del día, Glenn llamó a un limpiador de alfombras profesional para que eliminase las manchas de sangre. Al hombre lo engañaron diciéndole que habían derramado varios refrescos de Kool-Aid. Esta bebida es de color rojo. Además, los investigadores de la desaparición de Steinman registraron la vivienda y hallaron una nota del hombre. Aquella pista llevó a los agentes hasta los hermanos Elser.
que aparecían en las cámaras de seguridad de los lugares próximos a la desaparición y cuyas huellas estaban en la camioneta de los ancianos. El 7 de agosto, varias unidades procedieron a registrar la casa de los hermanos. Ante el hallazgo de varias sustancias, Glenn, Justin y Dawn fueron detenidos por posesión, pero en cuanto encontraron el arma del crimen de Jennifer y de su pareja, los cargos cambiaron. El trío fue acusado de homicidio. Mientras los agentes buscaban pruebas en la casa y los vehículos de los implicados, 9 bolsas negras fueron apareciendo en el río Mokelumne con restos humanos. Gracias a los registros dentales y al ADN, se confirmó que pertenecían a los 5 desaparecidos. Antes de la celebración del juicio, Dawn Goodman llegó a un acuerdo con la fiscalía para testificar contra los Helzer y así evitar la pena de muerte. A cambio, la mujer recibió una sentencia de 38 años de prisión a cadena perpetua. Por su parte, Glenn sorprendió a todos al declararse culpable de los crímenes y fue condenado a la pena capital en marzo de 2004. Respecto a su hermano Justin, este se declaró inocente por razón de demencia, pero no lo eximó de ser sentenciado a muerte. Quiero morir, dijo Justin durante la lectura del veredicto. Es la segunda venida de Manson, no de Cristo, dijo la hermana de Jennifer ante los medios congregados fuera de la sala de visitas. Ya para terminar, en abril de 2013, Justin decidió quitarse la vida y ahorcarse en prisión tras un intento fallido 3 años antes. Había intentado mutilar sus ojos con un bolígrafo. En la actualidad, el profeta y líder de los Hijos del Trueno continúa en el corredor de la muerte en el centro correccional Richard J. Donovan, en San Diego, a la espera de su ejecución. Sigue sin arrepentirse de los crímenes. ...17 de marzo del año 2000... día en el que según un culto ocurriría el apocalipsis. En Uganda se produjo lo que en primer momento se pensó que era una autoeliminación colectiva. Pronto se descubrió que se trató de una de las muchas matanzas de una secta creada por un antiguo supervisor de escuelas y una exmujer de la vida galante. Joseph Kiwitire y Credonia Werinde habían recorrido caminos diferentes hasta que sus vidas se cruzaron para crear el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios y encaminarlo lentamente a un fanatismo que desembocaría en las matanzas. En los años 60, Kiwitire trabajaba como supervisor asistente de las escuelas católicas de la zona y más tarde se convirtió en supervisor gubernamental de proyectos agrícolas y de construcción. Su sensibilidad social lo llevó a meterse en el mundo de la política, como candidato opositor por el Partido Demócrata en las elecciones de 1980. Sufrió una derrota sin atenuantes frente al oficialismo y decidió no volver a intentarlo. Se trasladó con su mujer y su hijo a Guachamaire, donde la familia tenía varias propiedades, cientos de cabezas de ganado y un negocio de molienda. Fue después de esa breve incursión política cuando en 1984 dijo que había tenido una visión de la Virgen María y que la Madre de Jesús le había ordenado que fundara el movimiento. No estaba solo en la empresa porque acababa de conocer a Credonia Werinde, una antigua mujer de la vida galante que se dedicaba a la fabricación de cerveza artesanal y que también había visto a la Virgen María en una cueva cuando corría la década de los años 60. Kiwitire llevó a Credonia a vivir a su casa para iniciar el culto. Lo siguiente que supimos fue que estaba en nuestra casa y que había decidido comenzar su culto aquí. Pronto nos estaba domando a todos. Mi padre la admiraba y hacía cualquier cosa que dijera. Eso fue lo que dijo el único hijo de Kiwitire después del evento. Así fue como crearon este movimiento, al que no tardó en sumarse el sacerdote excomulgado Dominic Kataribabo, hombre de prestigio con un doctorado en tecnología obtenido en los Estados Unidos. El ex cura fue decisivo para la llegada al culto de muchos fieles católicos. A principios de los años 90, la sede central del movimiento se trasladó a Kanungu, donde levantaron el templo y crearon una comunidad, mientras que las creencias de la secta se iban expandiendo por el sur de Uganda. Cuando Kiwitire y Werinde le pusieron fecha al apocalipsis, la mayoría de los católicos les creyó, así que comenzaron para prepararse para su llegada. El 31 de diciembre de 1999 debían purificarse para poder tripular el arca de Noé, que los salvaría del fin de los tiempos. En esa espera, los líderes nunca les hablaron de autoeliminarse para alcanzar el cielo, sino solamente de vivir en un respeto estricto de los 10 mandamientos para formar parte de los elegidos. Los problemas comenzaron cuando el 31 de diciembre transcurrió sin pena ni gloria para los miles de fieles que esperaban el final apocalíptico.
En los primeros días del año 2000 se produjo un quiebre dentro del movimiento y no fueron pocos los miembros que lo abandonaron, convencidos de que sus líderes eran unos impostores. Entonces Werinde anunció que había recibido un nuevo mensaje de María con una nueva fecha para el 17 de marzo de ese año, cuando todos los miembros del movimiento, incluidos sus líderes, debían inmolarse en fuego para ser salvados. La noche del 16 de marzo, el predio del movimiento en Kanungu fue escenario de una fiesta para la que se asaron 3 vacas. Se bebieron agua y gaseosas, se cantó y se bailó, todo a la espera del amanecer del día anunciado, cuando los fieles debían encerrarse en el templo. El único trabajo del día fue tapar todas las ventanas del edificio. La mañana del viernes 17 de marzo, ni Kiwitire ni Werinde, tampoco el ex cura Kataribabo y algunos de los otros jefes prominentes de la secta estaban ahí. Quedaron personajes de la segunda línea de la organización que invitaron al resto de los fieles a entrar al templo. Algunos llevaban bidones de nafta. No pasó mucho tiempo cuando todo empezó a arder. Se vieron el fuego y el humo, se escucharon gritos desgarradores y algunas personas que corrían despavoridas alejándose del templo. Todo estaba cubierto de humo, olín y el hedor de carne quemada parecía ir directamente a los pulmones. Todos corrían hacia el valle mientras el fuego seguía. Había docenas de cuerpos quemados. Nos cubrimos la nariz con las hojas aromáticas para evitar el olor. Durante varios meses después no pudimos comer carne. Recordaba 20 años después Ana Quevereijo, una mujer ya mayor que vivía a unos 200 metros del lugar donde se levantaba el templo del movimiento. Ese viernes vio cómo el templo se incendiaba, escuchó los gritos de terror y también vio gente que escapaba despavorida. Las pericias que se hicieron después del incendio demostraron que las llamas habían comenzado en el interior del templo, pero que también se detectaron focos de fuego en el exterior. Además de las ventanas tapadas, las puertas del edificio estaban cerradas con cadenas y candados. Las investigaciones posteriores sumaron casi 800 defunciones en el interior de la iglesia cerrada a cal y canto, pero la cifra se disparó a 924. Muchos de ellos niños, cuando la policía encontró una tumba colectiva en el predio que la rodeaba. Las primeras noticias hablaron sobre una autoeliminación colectiva de los fieles de la secta, porque ese 17 de marzo era el día que la Virgen María les había anunciado el apocalipsis, y la inmolación en la tierra les abriría las puertas al cielo. Pero luego aparecieron pruebas de que lo que ahí se había perpetrado era un asesinato en masa. Pero aquí no acaba todo. Con el correr de los días, el número de defunciones siguió creciendo porque cuando la policía investigó otras propiedades del movimiento, descubrió cientos de cuerpos en distintos lugares del sur del país. Se encontraron 6 sellados en la letrina del recinto de Kanungu, así como 153 en un recinto de Bujunage, 155 en la finca de uno de los líderes de la secta en Rogasi, envenenados y apuñalados, y otros 81 yacían en la granja de otro de los jefes. Las autopsias revelaron que habían sido asesinados unas 3 semanas antes del infierno de la iglesia. No se tenían noticias del destino de los líderes máximos del movimiento. Al principio se creyó que habían muerto en el incendio del templo de Kanungu, donde se les vio la noche del jueves 16, pero sus cuerpos no pudieron ser identificados. Habían anunciado el apocalipsis, pero todo indicaba que habían decidido no participar en él. Hacia afuera, los 3 dirigían el movimiento que había llegado a sumar unos 5,000 acólitos en el sur del país. La secta venía creciendo desde su creación a fines de los años 80, cuando Kiwitiri y Werinde anunciaron que tenían visiones de la Virgen María y que ella les había ordenado fundar el movimiento, cuyo objetivo primigenio era respetar a rajatabla los 10 mandamientos y predicar la palabra de Jesucristo. Enseñaban que para evitar la condenación en el apocalipsis había que cumplirlos de manera tan estricta que, por ejemplo, para no romper el 8º en el que manda no darás falsos testimonios contra tu prójimo, los miembros de la secta evitaban hablar y casi siempre se comunicaban por señas. Ayunaban regularmente y comían solamente los viernes y los lunes. El sex estaba prohibido y también el uso del jabón. Realizaban sus rituales con íconos cristianos y al principio el naciente movimiento tuvo algunos vínculos con la Iglesia Católica de Uganda, que pronto se rompieron a raíz de su radicalización. A mediados de los años 90, los líderes anunciaron que el apocalipsis ocurriría el 31 de diciembre de 1999 y centraron toda la actividad de la secta en que sus miembros se salvaran de él. Decían que era un mensaje de María y además de predicarlo hacia adentro,
lo dieron a conocer con un folleto llamado Un oportuno mensaje del cielo, el fin del tiempo presente. Les ordenaron a los miembros que lo estudiaran y se prepararan para el final según los mandatos del texto. Se consideraban a sí mismos como el Arca de Noé, un barco de justicia que los llevaría a la salvación.